Hermanos, buenas noches. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Les invito a abrir sus Biblias en Colosenses capítulo 2, del 1 al 7. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por lo que está en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios el Padre y de Cristo, en quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome, mirando nuestro buen orden, la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Asimismo habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Amén.
noches, estimados hermanos. Es un privilegio nuevamente para mí poderme acercar a cada uno de ustedes a través también, por supuesto, de la bendita palabra de Dios, quien nos llena de su gracia, quien siempre encontramos aquí palabra de vida, palabra de amor, palabra de bendición para cada uno de nosotros, estimados hermanos. Voy a dar lectura a la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así caminen en Él, arraigados y edificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, rebosando en acción de gracias. Estimados hermanos, Pablo aquí nos está mostrando su gran preocupación por la congregación allí en la ciudad de Colosas. Él tenía un gran amor también por esa iglesia y él está sumamente preocupado. Y usa justamente en el versículo 1 del capítulo 2 a los colosenses, él señala prácticamente una palabra que habla de agonía. De otra manera, él estaba agonizando por aquellos hermanos que asistían allí a la iglesia. Entonces él les comienza a poner en alerta y les aplica también algunas advertencias importantes para que se mantengan realmente en ello. Y comienza diciéndoles de que deben tener mucho cuidado justamente por muchas personas que andan caminando enseñando falsas doctrinas y que están llevando palabras llenas de error. Están llevando palabras engañosas al corazón de las gentes que siempre están escuchando. Entonces, está hablándoles allí de que se mantengan siempre firmes en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que tengamos cuidado siempre por todas esas falsas doctrinas que muchas veces las estamos observando alrededor. Y sobre todo hoy también en la actualidad, cuando observamos cómo están penetrando todas estas falsas doctrinas aún allí en el ambiente de la iglesia del Señor Jesucristo. Así que, estimados hermanos, por eso les dice que les va a enseñar de cómo deben caminar después que han conocido a nuestro Señor Jesucristo, después que han nacido del Espíritu y de que ahora que son nuevas criaturas en Cristo Jesús, deben caminar siguiendo estos 5 pasos para que su trajinar aquí, justamente en esta tierra y en su vivencia cristiana, puedan mantenerse seguros delante de nuestro Señor Jesucristo. Seguridad en el camino en el que están yendo por ahí. Así que Él les da estos 5 pasos. El primer paso que nosotros encontramos aquí en las Sagradas Escrituras, vamos a ver aquí que señala Pablo que deben siempre seguir caminando de la forma como ellos habían realmente recibido a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo está señalando aquí algo que es muy importante para nuestras vidas espirituales y nos dice que no debemos nunca realmente olvidarnos, que nunca debemos alejarnos de esa experiencia genuina que un día tuvimos con nuestro Señor Jesucristo. Ese encuentro como Pablo tuvo en el camino a Damasco, ese encuentro que tú, estimado hermano, tuviste también con nuestro Señor Jesús. Nunca te debes olvidar de esa experiencia. Nunca te debes alejar de ese momento tan maravilloso, tan sublime y tan importante, porque en ese preciso momento vino una nueva vida en tu corazón. Estimado hermano, entonces la pregunta es, si yo voy a caminar así, de cómo yo recibí a Jesús, ¿cómo entonces realmente debe ser esto? ¿Cómo recibí a Cristo? Todos los creyentes, estimados hermanos, hemos recibido a Jesús con un espíritu contrito y humillado, en un espíritu de humildad. Así que esa es la forma como nosotros debemos estar caminando siempre en esta vida, cuidándonos de toda arrogancia, cuidándonos de toda soberbia, cuidándonos de todo orgullo que pueda penetrar en nuestros corazones y que el enemigo quiera implantar realmente en nuestras vidas. Así que les recuerda Pablo acerca de esto, de cómo cuando ellos aceptaron a Jesús, veían
al pecado como tal y de una manera seria. Y de esa forma nosotros debemos seguir caminando en ello, con mucha seriedad con respecto al pecado. Y hay que pregonarle al mundo acerca de ello y de los peligros que realmente acarrea. Por otro lado, en ese preciso momento cuando usted recibió a Jesucristo en su corazón y en su vida, por supuesto que hubo un momento tan maravilloso en la cual usted disfrutó de ese inmenso amor de nuestro Señor Jesucristo. Ese inmenso amor que Él lo derramó a través de la cruz del Calvario para usted y para mí. Ese era nuestro primer amor por Cristo y nunca debemos alejarnos de ese primer amor. Ese mismo entusiasmo para trabajar, con esas mismas ganas de servir al Señor, con ese mismo interés realmente de testificar acerca de nuestro Señor Jesucristo, como lo hicimos cuando lo recibimos a Él, así debemos seguir nosotros caminando. Ese maravilloso amor que fue derramado en nuestros corazones y en nuestras vidas. Ahora, la palabra andar o caminar para un judío era realmente para señalar la manera en que uno lleva su vida. O sea, para nosotros, de creer firmemente en Jesucristo de Nazaret. Fe tan solo en Él y conocerle más a Él. Y recordemos, hermanos, que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida, nosotros venimos también en un espíritu de arrepentimiento y, por supuesto, de confesión. Esa es la manera como usted y yo debemos seguir caminando en esta vida, estimado hermano. Número 2, dice Pablo a la iglesia de Colosas aquí, que el creyente debe caminar siempre arraigado en nuestro Señor Jesucristo. En el verso 7 comienza señalando justamente esto. Y la palabra arraigar es prácticamente, nos está señalando es que nosotros debemos ser como las raíces de un árbol, echando o criando raíces para establecernos y fijarnos firmemente ahí en el terreno. Firmemente en el terreno. Y mientras más profunda son las raíces y van más hacia la profundidad, van a ser, por supuesto, mejor nutridos, mejor alimentados bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo aquí, estimado hermano Pablo, es que todo creyente debe ser realmente como estas raíces de un árbol. ¿Cómo es realmente el trabajo que hace una raíz? Se extiende justamente hacia lo profundo o se extiende también de esta manera horizontalmente, haciendo como un tipo de redes de tal manera que le da firmeza a la planta. Y por otro lado, absorbe las sustancias nutritivas. Muy bien, ahora, mirando nosotros en nuestra vida espiritual, debemos extendernos siempre para tomar el agua del Espíritu Santo. Es aquel precioso Espíritu Santo quien va a realmente a darnos esa vitalidad, quien nos va a dar el poder que nosotros necesitamos para caminar aquí en esta tierra. Y también absorbiendo las sustancias nutritivas que nosotros encontramos aquí en las Sagradas Escrituras, para nuestro crecimiento y para nuestra fructificación, para que usted y yo lleguemos a ser realmente cristianos fructíferos para servicio de la iglesia, para el servicio sobre todo de nuestro Señor Jesucristo. Así que esto es sumamente importante y valioso para usted y para mí. Así, hermano, estar arraigado en Cristo Jesús o en Dios significa estar anclados en sus caminos para permanecer firmes y sin fluctuaciones en nuestro camino. Sin fluctuar, hermanos, cuando vengan los vientos de doctrina, cuando vengan las palabras persuasivas llenas de error y de engaño. Usted tiene que estar bien plantado en la sana doctrina para no dejarse engañar, saber lo que hay aquí, estimado hermano. Así que una de las cosas más difíciles, por supuesto, es en nuestra vida cristiana es ser constantes en nuestra vida devocional, ser constantes en la lectura de la Biblia, ser constantes en nuestra vida de oración. Esto es importantísimo en el servicio, en la obra del Señor. No solamente por momentitos o flaqueamos cada vez más, no, sino que debemos mantenernos siempre en esa constancia grande, ser consecuentes en nuestra vida cristiana.
Así que esta metáfora acerca de las raíces es importante. Pero Pablo nos habla acerca también de ser sobreedificado, sobreedificar. Y esta es otra metáfora que emplea aquí. Y significa construir, poniendo por supuesto todo nuestro esfuerzo y toda nuestra dedicación, en realidad, para estar seguros en nuestras convicciones cristianas, estimados hermanos. Saber lo que usted cree y en quién está creyendo verdaderamente. Y tomar verdaderamente estas cosas que son importantes realmente para nuestra vida cristiana. Así que asegurémonos siempre de estas cosas que son valiosas para nuestra vida espiritual, estimado hermano. Hay que desechar las malas actitudes de la vieja naturaleza, del viejo hombre, y asumir y tomar las verdades espirituales, esas virtudes espirituales también, que para nuestro caminar en Cristo Jesús. Y así vamos a marchar entonces con esa seguridad. Por eso debemos estar arraigados en Cristo Jesús y sobreedificados realmente en la roca que es Cristo Jesús nuestro Señor. Número 3. Nos dice Pablo aquí a nosotros y a la iglesia en Colosas en aquel entonces que debemos caminar confirmados en la fe. Lo encontramos también ahí en el verso 7. Y esto significa la palabra confirmar, corroborar. Corroborar siempre con la certeza de algo para dar mayor seguridad a nuestras convicciones. Seguro de las doctrinas que creemos, seguro de nuestra ciudadanía celestial, por supuesto, fe realmente en las promesas de gloria que el Señor Jesucristo nos ha dejado aquí en su bendita palabra. Ahí es donde debemos estar siempre mirando, fija nuestra mirada allí donde debemos contemplar las grandes promesas de Dios para que usted las pueda tomar para su corazón y su vida, estimado hermano. Eso es importante. Así que si tú no estás confirmado realmente en la palabra de Dios, confirmado en las verdades espirituales, cuando vengan las pruebas te van a debilitar y te van a desviar. Todo el fervor y devoción que tú tenías en nuestro Señor Jesucristo va a ser alejado totalmente de tu vida y vas a comenzar a poner más bien tu mirada ya no en el cielo. Ya no estás mirando en las cosas espirituales, sino que vas a estar fijando tu mirada en las cosas del mundo. Número 4, dice Pablo a la iglesia de Colosas y a nosotros hoy en día que debemos seguir caminando nosotros renovados en él, renovados en el Señor Jesús. Y también lo encontramos esta palabra allí en el verso 7. Y así como habéis aprendido, dice, así como habéis sido enseñados, o sea, nuevamente las verdades en la Biblia y sobre todo las verdades concernientes a la persona de Jesucristo nuestro Señor. Porque ahí es lo que nosotros recibimos y nos hace completos en Él, completos en nuestra vida cristiana, realizados de una manera fundamental en nuestra vida cristiana. Esto, ¿por qué? Porque la palabra bendita de nuestro Dios es la que nos va a moldear, hermanos, y nos va a moldear hacia una manera diferente de vivir, de la manera como vive realmente la gente aquí en este mundo. Las verdades bíblicas, por eso, es que son siempre indispensables para nuestro bienestar y para nuestro beneficio en este mundo, para nuestras vidas. Pues vivir según falsos principios, pues vivir, estimado hermano, con verdades erróneas, solamente nos van a robar la libertad que debemos vivir en Cristo Jesús. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, verso 32, la verdad os hará libres. Mientras nos mantengamos cerca y conectados a nuestro Señor Jesucristo, vamos a vivir siempre en esa libertad que nuestro Señor Jesucristo quiere que todos los creyentes, que todos los hijos de Dios vivamos para su gloria verdaderamente. Número 5, estimado hermano, el quinto paso, Pablo está diciendo a la iglesia de Colosas y para nosotros hoy en día que debemos caminar aquí siempre abundando en un espíritu de gratitud, abundando siempre en acción de gracias. Así que el caminar con Dios debe ir acompañado de este espíritu agradecido, estimado hermano. Cuando vivimos así, vamos a olvidarnos de las críticas, vamos a olvidarnos realmente
algunas veces de ser maledicientes, de pensar mal muchas veces de otras personas. Ese espíritu agradecido va a hacer que nosotros vivamos realmente de la manera como Cristo quiere vernos a nosotros, en la dimensión que Jesús quiere verle a usted y también, por supuesto, a mí. Así que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y debemos estar agradecidos por ello cada día, realmente de nuestra vida, a nuestro Señor Jesús. Ya no somos esclavos de los pecados, de todos nuestros delitos que hicimos un día, ya no somos esclavos. Ahora, nuestro amo maravilloso es nuestro Señor Jesús. A Él le servimos, de Él somos y a Él nosotros le pertenecemos. Y también, como estamos llenos de gratitud, de esa gratitud que le expresamos siempre a nuestro Señor, cada día de nuestra vida, por la vida que nos da, por la provisión que tenemos, por el cuidado siempre que Él nos da a cada uno de nosotros, estamos llenos de gratitud. Y cuando estamos llenos de esa gratitud a nuestro Dios, entonces queremos servirle más a Él, pero también demostramos interés por servir a nuestro prójimo, por servir realmente a los demás. Y estimado hermano, nuestra vida cristiana nunca se sentirá realizada. Nuestra vida cristiana nunca se sentirá completa si es que nosotros no estamos sirviendo a los demás. Porque para eso vino nuestro Señor Jesús, para servir a los demás, para venir y buscar a todo aquel que está perdido. Y ese es el camino que nosotros tenemos también que seguir, siguiendo las huellas siempre de nuestro Maestro, siguiendo las huellas de nuestro Señor, siguiendo las huellas de nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo de Nazaret. Que Dios le bendiga, estimado hermano, en el nombre precioso de Jesús. Amén.